En esta ocasión vamos a hablar de una nueva aplicación que hemos creado para los hermanos de la industria textil que imprimen DTF. Esta herramienta es de gran apoyo para los usuarios o impresores que generan imágenes o convierten imágenes en puntos de semitono antes de ser impresas en DTF. Esta aplicación se llama DTF Smart Pro. Actualmente estamos en la versión 1 y es una herramienta hasta el momento muy potente, capaz de convertir tus imágenes en segundos a puntos de semitono de forma profesional sin requerir el uso o la herramienta de Photoshop o Photoshop, puesto que trabaja de forma independiente vía web. Esta herramienta cuenta con 5 módulos, los cuales son de utilidad para la conversión de imágenes a puntos de semitono, tanto con fondo negro como con fondo blanco. Así también tiene la capacidad de autodetectar si su imagen contiene un fondo multicolor, ya sean grises, rojos, verdes o cualquier otro tono que sea predominante en el fondo de sus imágenes. El uso de esta aplicación web es dinámica y muy intuitiva, ya que usted puede prácticamente subir su imagen y en segundos el resultado en semitonos será visualizado en su pantalla en tiempo real, ya sea en tamaños carta, tabloide o A3, o en un tamaño original que sea mayor de 13 pulgadas. Para este ejercicio, por ejemplo, vamos a abrir una imagen de forma individual, ya que también tenemos la opción de hacerlo por lotes o por grupo de imágenes. Esta opción de la conversión por lote o por grupo de imágenes, el conjunto de imágenes ya tienen que tener un fondo configurado, ya sea blanco o negro. Y es recomendable que todas las imágenes contengan el fondo del mismo color. Lo recomendable es preparar sus grupos de imágenes por fondos de color para poder hacer el uso del proceso por lotes. En este caso lo haremos de forma individual y cargaríamos una imagen ya preparada y optimizada antes de ser convertida a punto de semitono, con el tamaño y la resolución o una resolución óptima para ser impresa en DTF. Para esto sería 300 dpi, la recomendada, ya con el tamaño final de su archivo. Cabe señalar que, como dijimos anteriormente, su imagen puede tener un fondo negro o fondo blanco, o en último de los casos con fondo transparente, en el cual el usuario podrá asignar el color de fondo a ese archivo. Veamos las diferencias. Por ejemplo, yo cargo una imagen con el fondo negro, el sistema lo detecta y elimina ese fondo negro de nuestra imagen, creando instantáneamente o convirtiendo nuestro archivo en puntos de semitono listo para ser impreso en DTF. Veamos entonces la diferencia con el fondo y sin él. Esto podemos visualizarlo con este icono de la camiseta. Oprimimos para visualizar con el fondo de color o desactivamos nuevamente en el mismo icono. También tenemos la opción de comparar. En la ventana superior activamos la comparación de su imagen original y su archivo ya convertido en puntos de semitono. ¿Qué pasa entonces si yo como usuario decido cambiar el color a un blanco? Vamos a tener un resultado indeseado, ya que estaríamos previendo que en la imagen se eliminó el tono negro. Lo regresamos entonces al tono original, que es el negro, y desactivamos la capa del fondo eliminado. Para esto, en la descripción de la imagen podemos ver el tamaño de la imagen, que es de 12.27 pulgadas por 15.36 de alto. Esto considerando de que nuestra imagen se va a exportar a una resolución de 300 dpi, que es una nitidez garantizada, con calidad profesional. En caso de quererlo ajustar antes de exportarlo a otro tamaño de lienzo, podemos realizarlo en la sección dimensiones de salida, por ejemplo, a tamaño carta, tabloide o A3, que es una salida estándar de 12.5 pulgadas de ancho para impresiones grandes. Como puede darse cuenta, cada vez que hacemos el ajuste del cambio de lienzo o el papel de impresión, los puntos también se ajustan al tamaño de su archivo, ya que generalmente en otros programas, si usted reduce su archivo,
los puntos quedan más pequeños. En nuestro sistema se adapta al tamaño del lienzo de impresión. Y finalmente tenemos lo que es el tamaño personalizado, en el cual usted asigna el ancho en pulgadas de su lienzo o impresión. Para eso lo dejamos original y ya podríamos exportar nuestro archivo en formato PNG, PSD, con multicapa para poderlo trabajar en Photoshop o un documento PDF. Para esto yo lo voy a exportar en PNG, que sería con fondo transparente, y abrimos el archivo para visualizar. Recuerde que es importante que sus puntos de semitono no contengan transparencias y sean puntos definidos con bordes sólidos, para evitar o ese halo blanco que suele surgir en algunas impresiones quedando con pérdidas de color o blancuzcas. En nuestro sistema tenemos una opción que puede eliminar esos puntos muy pequeñitos que finalmente no serán transferidos al momento de planchar su prenda, imagen convertida. Y esto en el sistema o en la aplicación podemos eliminar o limpiar esos puntos que no serán transferidos, dado que su tamaño es muy pequeño. Para esos detalles comentados anteriormente de los puntos pequeños, tenemos en nuestra barra de herramientas, al final, una opción llamada limpieza de ruido. Vamos a acercar quizá un poco más la imagen para poder ver esa limpieza que hace de forma inteligente. Y lo único que hacemos es activarla. Y se puede dar cuenta, hay puntitos muy pequeños que finalmente al momento de transferir el DTF a la prenda no se van a ver o no se van a transferir. Aplicamos entonces la limpieza de ruido y elimina todos esos puntitos, dejando un poco más limpia la imagen para la transferencia. Esta misma operación puede ser tanto para prendas oscuras, para fondos blancos o fondos de cualquier otro color, siguiendo el proceso por los mismos pasos. Regresamos a la sección 1, en la cual me permitiré ir explicando cada una de las secciones de forma básica, ya que el sistema es muy amigable y prácticamente serían pocos los ajustes que el usuario tendría que realizar antes de exportar sus archivos a impresión. Por ejemplo, en la sección 2 de extracción de fondo, aquí podemos elegir o se elige o estaría eligiendo el color objetivo, que fue el negro. La tolerancia, que en este caso sería 0.1 por default, y por default también proteger sujeto viene desactivado. Esto en algunas ocasiones puede ser útil para el usuario cuando no requiera que se elimine completamente el negro de su imagen, sino que se conserve un poco de ese tono para suavizar un poco más la transición entre el sustrato o la prenda y el DTF. Vamos a activarlo para visualizar y tener una idea de qué estamos hablando. Esto lo que hace es simplemente recuperar algunas zonas de la imagen que se perdieron en la conversión. Pero esto ya será a gusto de cada usuario, si le es necesario o realmente lo prefiere más limpio. La tolerancia también se puede controlar. Vamos a mover un poco el slider para poder visualizar de qué estamos hablando. Si lo dejamos en tolerancia 0, vemos que ya se empieza a ensuciar lo que es el lienzo o el color eliminado. Y podemos ver la cantidad del tono o del color que se elimina de la imagen. Vamos a activar el fondo para tener una visión más clara y realmente definir hasta dónde queremos ajustar la tolerancia o dejarla por default. Vamos a desactivar la prenda y vamos a desactivar proteger sujeto, puesto que en esta imagen no es muy notable, al menos que esos bordes negros sean grisáceos, entonces se notaría un poco más el cambio. Luego tenemos la trama y frecuencia. Aquí en trama y frecuencia, en esta sección de trama y frecuencia, podemos ver la conversión de semitonos incluida en la extracción del fondo. Sin embargo, usted puede dejarlo de forma plana, sin conversión a semitonos. Hagamos una vista previa con el fondo y sin él. Y ya usted elige si requiere de forma plana su imagen, sin tramado o con el tramado aplicado. Puede hacer sus pruebas y visualizar los cambios de cada una de las imágenes. Estos cambios no son absolutos, ya que cada imagen contiene sectores o colores diferentes. Y también es importante la calidad de la misma, ya que dependiendo de la calidad de la imagen que uno cargue en la aplicación, serán los resultados óptimos o pobres. Para esta ocasión, el mismo sistema nos dice que la salud y calidad de la imagen
es profesional y tiene una buena resolución. Si usted cargara una imagen con menor resolución o más pequeña, le marcará en rojo, advirtiendo que su imagen no tiene el tamaño apropiado para el lienzo que usted desea imprimir. Vamos a desactivar el fondo, y en la sección o en la opción de modo tinta no tiene mucho sentido, ya que esta opción se realiza al momento de cargar su imagen desde un principio. Sin embargo, hay quienes quedamos con las ganas de ver qué hace o qué función tiene para futuras imágenes. En este caso, la imagen que yo cargué es con fondo negro. Veamos si funciona para un fondo claro o blanco y cómo se vería. Así se vería para un fondo blanco o claro. Pierde sentido la extracción del diseño. Para esto quizá vamos a proteger el sujeto y recuperar un poco los negros, que es donde aplicaría la parte de proteger sujeto. Vamos quizá también a los ajustes de color para ganar un poco más de brillo, contraste o gama. No puedo decirles con cuál quedaría mejor, puesto que cada imagen es diferente y las opciones también. Probemos con gama. Vamos a bajar para ver si obtenemos un poco más de ganancia en los detalles de la imagen. Si nos damos cuenta, en ganancia tenemos un ligero ajuste mejorando la extracción de la imagen. Sin embargo, no del todo queda bien. Pongámonos entonces por un fondo blanco para ver cómo se vería la imagen que tuvo un fondo negro y ahora lo estamos aplicando sobre fondo blanco. En algunas imágenes puede quedar bien al no tener tanto detalle, pero en otras podría verse de forma irregular. Es para eso que quedó la opción modo tinta, ya que en algunos es conveniente y en otras imágenes no lo es, puesto que desde un principio, si nuestra imagen va a ser para fondos blancos, la podemos cargar con el fondo transparente y luego asignar el fondo blanco, o la podemos cargar ya con el fondo blanco para poder convertir la imagen de forma profesional antes de ser impresa. Regresamos entonces la imagen como estaba, lo dejamos para fondos oscuros y hemos restaurado los controles en modo vibrante para fondos oscuros. En trama y frecuencia, que es la sección 3, también podemos visualizar en vivo, sin hacer nada más, la forma del punto, la forma del semitono, ya sea redondo o lineal, sin esferas ni ajustes extras como generalmente lo haríamos en Photoshop, haciendo el proceso más eficiente y rápido para la producción. Yo, por ejemplo, en esta imagen la dejo en fondo redondo, la frecuencia a 35, podemos quizá bajarla a 30, 25 o 20, un poco más grande el punto, y si se da cuenta, todo es en vivo, para tener una vista más exacta, sin tantos procesos y pérdida de tiempo. También puede cambiar el ángulo de 22.5 a 23, 45, y todo lo que usted haga será aplicado en tiempo real. Vamos a dejarlo en 22.5, quizá la frecuencia la bajamos a 20 y vamos a dejar el semitono lineal. Esto para poder visualizar el siguiente cambio, que sería el efecto billete o onda, que le da una apariencia más atractiva a su diseño. Podemos ampliar la frecuencia para que sea más fino el semitono. El ángulo de rotación podemos cambiarla para que se ajuste a nuestro diseño, o podemos cambiar también la amplitud, que sería más torcido. Esto ya es a gusto de cada quien y los requerimientos del cliente. Vamos a dejarlo como estaba, redondo, el ángulo aproximado 22.5, eliminamos el efecto billete, no sin antes visualizar qué bien se ve también el punto de semitono con esas ondas, dando un acabado diferente o disperso de los puntos. Vamos a dejarlo así y aplicar una textura rasgada para esos diseños que queremos que se vean como estilo desgastado o vintage. Igual podemos controlar la intensidad, el grosor de la línea o la escalada en separación. Para mi gusto, ahí se ve bien. Finalmente, como ya hemos visto en la sección 4 de ajustes de color, en esa sección podemos ajustar los brillos, contraste o gama. Estos afectando solamente a los puntos de semitono o a la máscara integrada en la extracción del fondo, no a los colores de la imagen.
puesto que para controlar los colores de la imagen tenemos la opción de saturación. Aquí podemos aumentar el color o disminuir los tonos para que no se vean tan contrastantes. Esto es muy útil para cuando sus impresiones tienen pérdida de color y deseamos aumentar un poco más la tonalidad para la impresión final. Finalmente, vamos a la sección 5, que es la contracción y finalización. Vamos a activar el fondo y esta opción, el único propósito que tiene es una erosión o un choque. Por ejemplo, cuando decíamos que no sobresalgan mucho los bordes del gráfico y queremos reducirlo un poco más para que quede un poco más limpio el borde de la imagen o de los semitonos. Esto ya también será a gusto del usuario o dependiendo del tipo de imagen con la que esté trabajando. Y la limpieza de ruido, le hemos visto anteriormente que es útil para eliminar puntos muy pequeños que no serán transferidos al momento de hacer o aplicar el planchado sobre nuestra prenda. Y como un extra, una calculadora en el cual puede tener una idea de cuánto cobrar por su impresión DTF, ajustando el costo de su rollo para tener una idea del costo final de su impresión. Para ese ejercicio vamos a guardar entonces, a exportar nuestro resultado final para Photoshop. Esperamos el proceso y entonces ya podemos abrir nuestra imagen en Photoshop. Y muy importante, asignar un perfil de color sRGB, ya que esto mantiene los colores lo más fiel a la imagen original. Ya tenemos nuestra imagen exportada y abierta en Photoshop. Aquí podemos ya realizar los ajustes de eliminar secciones que quizá no queremos que salgan en nuestra impresión. Eso fue una eliminación de fondo color negro para impresión en DTF. Con esas configuraciones o ajustes que se hicieron, si el usuario queda conforme y le gustan los resultados, ya podría entonces hacer un proceso por lotes para poder usted ir cargando sus imágenes, las cuales se convertirán con el mismo tamaño de punto y ángulo, el mismo color de fondo, las tintas y correcciones de color. Y podríamos ir seleccionando todos los archivos que deseemos convertir a puntos de semitono. E iniciaríamos el proceso ya con los ajustes verificados en cuanto al tamaño del punto, los ángulos, la forma, si tiene texturas o no, y agregar prefijos para identificar el resultado final. Vamos a cancelar y regresar a la aplicación. Espero les sea de utilidad y que lo disfruten. Saludos cordiales. Les saluda su amigo y servidor, Dan Nava.